Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta. ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe de hacer? Cante alabanzas. Amén. Por eso he titulado al sermón de esta noche: ¿qué debemos hacer? Quiero que cierre sus ojos. Señor, gracias te damos, te bendecimos. Gracias por este día que podemos también congregarnos ya a esta hora en tu casa, por lo que están presentes. Te agradecemos, oh Dios, por tu misericordia, el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, llegue a cada necesidad, a cada vida. Enséñanos, Señor, tus caminos, tu voluntad, y sobre todo aquellas cosas que quieres que atesoremos en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesucristo, en acción de gracias. Amén y amén. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió afligido, angustiado, preocupado, abatido, deprimido, estresado? Bueno, no sé. Pero realmente, amados, esto es bastante común en el ser humano, dependiendo, por supuesto, las circunstancias en que se encuentre. No todas las etapas, no todos los tiempos son de estar siempre contentos, de que todo vaya bien. Hay momentos donde uno dice: aquí necesitamos la intervención de Dios. Y es que realmente, amados, si estuviésemos solo bendecidos, algunos dirían: pues yo no necesito quizás mucho de Dios, ¿verdad? Todo está bien. Pero a veces los problemas, las dificultades nos ayudan también a acercarnos a Dios. Entonces, es necesario saber que todos aquellos que pasamos momentos de dificultad, tenemos a quien acudir en esas circunstancias. Aquí Santiago está hablando de dos cosas que uno debe de hacer respecto a lo que esté pasando. Entonces, por eso él hace la pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y yo buscaba esta palabra en el griego, la palabra afligida, precisamente en este texto, significa, esta palabra viene de una palabra griega, kakopateo, y kakos significa malo, kakos. Y patos, no patos de patos, sino patos con H intercalada, significa sufrimiento. De ahí que esta expresión, kakopoteo, significa sufrir penalidades, estar afligido. Entonces, sufrir penalidades es como sufrir penas, angustias, preocupaciones. Entonces, viene la pregunta: ¿por qué Dios permite el dolor? Dicen algunas personas. Es más, los ateos dicen: bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite que pasemos diferentes circunstancias? Entonces, de eso se basan para decir que, pues, que Dios no existe, o si existe, entonces no se preocupa por el dolor del ser humano. Pero la cuestión es, amados, que el dolor vino después de la caída. Recuérdense que antes de la caída todo estaba bien. No había la gente, bueno, Adán y Eva no tenían ningún problema. Todo era paz y tranquilidad. No había escasez, no había enfermedad. No había interrupción entre Dios y el hombre. No había un mal que afectara. El hombre era inocente, era como un niño, tenía una relación perfecta con Dios. Entonces, pero una vez que se introdujo el pecado o viene la caída, pues las cosas tomaron un rumbo diferente, totalmente contrario al que Adán y Eva tenían.
Así que todo ser humano pasa por esas etapas, esos momentos. Todos, de hecho, los que estamos aquí, vivimos malos tiempos y también buenos tiempos, porque yo no sé si usted me va a decir, mire, toda la vida yo paso mal, o año tras año, porque todo tiene sus temporadas. Es decir, que un mal no dura para siempre, dependiendo, ¿verdad? Por supuesto, las circunstancias. Pero entendemos nosotros que esos sufrimientos, eso es parte de la vida. Es decir, los momentos de angustia, desesperación, aflicciones, todo eso es parte de la vida. Entonces a uno no debe de asustarlo cuando pasa esos momentos donde uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer aquí? Porque hay personas que incluso están yendo a la iglesia y se preguntan, bueno, si yo estoy yendo a la iglesia, yo le sirvo a Dios. Incluso algunas personas dicen, mire, yo hasta diezmo y mire lo que me pasa. Es decir, que a veces nos hacemos esas preguntas y de hecho no solo nosotros. Hay personajes en la Biblia que también se hicieron preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a otras las personas les vaya bien? Son impíos, no temen a Dios y mire cómo van, cómo tienen su vida, son prosperados y mire, tientan a Dios y al final salen bien. Entonces, esas preguntas llegan a pasar a la vida del creyente donde dice, si yo estoy pues haciendo lo posible, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Tenemos que tener claro que todo creyente tiene un enemigo en común, que es Satanás. Él, por supuesto, nunca va a estar tranquilo con nosotros. ¿Por qué? Él no quiere que nosotros estemos donde él estuvo al principio. Porque él quiere que uno vaya atrás de él, ¿no? O lo acompañe donde él pasará la eternidad. Y entonces hay una lucha que el creyente debe de saber, que es una lucha espiritual. Y que una de las cosas que el enemigo quiere es que usted y yo desistamos y al final perdamos la batalla. Aunque la batalla ya está ganada, Jesucristo la ganó. Y uno tiene que refugiarse en Jesús. En medio de las dificultades tiene que venir a Jesús y saber que Él ya nos aseguró la victoria. Entonces, pero hay batallas personales que uno las tiene que librar. ¿Ve? No estamos exentos de eso. Ahora, entonces, pregunto en esta noche, ¿por casualidad usted está afligido, como dice acá? Y ya le dije qué significa la palabra según el griego. Sufrir penalidades o estar afligido, como lo dice. Entonces, la Escritura precisamente nos dice qué debemos hacer cuando estamos así. ¿Qué es lo que nos manda? Dice, haga oración. Es decir que si usted tiene problemas continuos, significa que continuamente tiene que estar orando. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué es que dice eso la Escritura? Porque la solución para los problemas, las dificultades, las tiene Dios para nosotros. Y Dios nos ha dado un medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Él y decirle a Dios que intervenga. Óigame, cuando usted ora, lo que le está diciendo al Señor, mira por este asunto, este problema, esto, no sé qué hacer, oro para que tú intervengas en esto. Ahora, Dios sabrá lo que va a hacer. Por eso es importante entonces que tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que acudir a Él con la seguridad que Él nos va a dar la respuesta. Así que todo creyente que vive con dificultades, lo que dice acá la Escritura es que vaya a Dios en oración. Entonces, Dios ha provisto esa salida o esa herramienta, si le podemos llamar así, o ese recurso, donde vamos a encontrar de parte de Dios consolación, ayuda, socorro, auxilio, respuesta. De parte de Él la vamos a encontrar. De hecho, hay un texto en 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Mire lo que dice ahí.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y oiga esto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ¿cuándo es que Dios lo consuela a usted? Volvemos a leer el texto. Oiga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Mire lo que dice el 4. El cual nos consuela. ¿En qué? Ahora, la pregunta, ¿cómo es que Dios nos consuela en todas las tribulaciones? Ahora, note que esa es aquí el apóstol Pablo está dando una seguridad. Pero ¿cómo es que Dios va a consolarlo en todas nuestras tribulaciones? ¿Sabe cuándo? ¿Y cómo? Es que cuando acudimos a Él, el Espíritu Santo es el que tenemos el consolador. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo es el consolador. Entonces, cuando acudimos a Dios, buscamos a Dios, el consuelo lo recibimos de Él. Por eso es que dice que nos consuela. Ahora, si usted no siente consuelo es porque no está buscando a Dios en oración. Quiere decir que para hallar el consuelo, para hallar la ayuda, para hallar el socorro, hay que buscar a Dios en oración, porque Él es el refugio, dice la Biblia. A Él correrá el justo y será levantado. Entonces, si usted no siente consuelo, a lo mejor es porque no está orando. Y se ora un poquito así no va a tener respuesta. Oiga, entonces, ¿para qué nos consuela Dios en nuestras tribulaciones? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso significa que los creyentes debemos de buscar a Dios en oración para que Él nos consuele cuando estamos atribulados y luego nosotros consolar a quien está atribulado. La pregunta es, ¿a quién estamos consolando? Porque usted puede decir, bueno, ¿y quién me consuela a mí? Bueno, es Dios. Así dice la Biblia. Y si usted no tiene consuelo es porque a lo mejor, como le dije, no está buscando el rostro de Dios, la ayuda de Dios. Pero aquí está diciendo que uno tiene que ser de consuelo para los que necesitan consolación. Ahora, note bien esto. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que cuando yo recibo consuelo, yo puedo dar consuelo a otro. ¿No es cierto que a veces cuando uno ha pasado por situaciones difíciles, es fácil decirle a otro, no, mira, si yo ya estuve allí, yo pasé por esto y mira, yo hice así, yo busqué esto, hice lo otro, y entonces eso le ayuda a la persona. Pero que ¿sabe qué hace algunas personas que le dicen? No, fíjate que yo conozco a tal persona que de eso murió. Hay personas decir que en vez de consolarle, más lo termina, ¿verdad? Entonces, es necesario saber si uno realmente está recibiendo consolación de Dios. Pero como digo, la única manera es que cuando uno se mete y busca de Dios y le dice a Dios, yo no sé cómo hacer con esto. Entonces, Dios nos consuela y así podemos consolar a otras personas que están en esa situación. Y el versículo 5. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, pregúntele al apóstol Pablo. Él fue un hombre que pasó de las peores aflicciones. Pero ahí estuvo el Señor. Entonces Pablo lo decía por propia experiencia. Que en él abundaban las aflicciones en Cristo. Porque por causa del Señor pasaba momentos duros, difíciles. Pero ahí estaba en quien podía él encontrar consolación. Ese mismo Jesús es el que nos consuela a nosotros. Usted conoce lo que dice Mateo 11:28. Cuando Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiere decir de que a veces no aguantamos las cargas porque no se las dejamos a Dios. ¿No es cierto, amados, que muchas veces oramos a Dios pero las cargas las continuamos llevando? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no se las dejamos a Dios.
Cuando digo esas cargas, son las cargas emocionales que llevamos. ¿Ve? No las queremos soltar. Y le decimos a Dios que me ayude, pero de una vez que oro, sigo yo con mi carga. Así Dios no es la manera en que Él va a obrar. Así que, amados, fíjese bien, no se trata que uno conozca tantos versículos de la Biblia. Usted puede conocer algunos versículos. La cuestión es qué aplico a mi vida cuando yo leo la palabra. En los momentos de tribulación, ¿acudo a la palabra? Muchas veces no acudimos, pero uno tiene que ir a la palabra y ahí va a encontrar en verdad lo que nuestra alma, nuestra vida necesita. Mire lo que dice el Salmo 116, 1. Lo vamos a leer hasta el 8. Mire lo que dice este texto. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Alguna vez Dios le ha escuchado? Bueno, oí un amén. Oiga bien, versículo 2. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. ¿Usted invoca a Dios todos los días? Oiga bien, dice por cuanto, porque ha inclinado a mí su oído. Entonces uno tiene que saber que Dios está ahí para escucharnos. Lo que pasa es que nosotros a veces no clamamos a Dios y queremos que Dios nos oiga porque Él sabe. Versículo 3. Mire lo que dice. Me rodearon ligaduras de muerte. Es decir que el salmista estuvo cerca de morir. ¿Qué le parece? Oiga, me encontraron las angustias del Seol. ¿Qué es eso, las angustias del Seol? Estuvo cerca de ir a la tumba, amados. En algunas partes del Antiguo Testamento, Seol se refiere a la tumba, pero otro se refiere al lugar de los muertos. Porque para una secta ahí dice que el Seol es la tumba, pero es que la tumba en algunas partes es sinónimo del Seol, pero en otras se refiere al lugar de los muertos, que no es la tumba. Entonces dice, estuvo cerca de morir, lo que está diciendo el salmista acá. Angustia y dolor había yo hallado. Por casualidad algún día usted ha hallado angustia y dolor y dice, Señor, ¿cómo voy a hacer de hoy? Angustia, dice, y dolor había yo hallado. Versículo 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces uno tiene que tener claro, amados, que Dios, aquellos que les claman, Dios les va a ayudar, les va a romper. Versículo 6. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. O sea que el salmista estaba diciendo acá que estuvo a punto de morir. Si usted nunca ha estado a punto de morir, dele gracias a Dios. Yo ya he estado a punto de morir. Y es por misericordia de Dios que nos rescata. Por eso que dijo el salmista David, el que rescata del hoyo tu vida, de la sepultura, pues. Entonces, luego dice, mire, versículo 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Es decir que, a pesar que estuviera cerca de morir, usted va a ver que Dios va a obrar en su vida. Es decir, no importa cuál es la situación. Versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de reparar. Así que, amados, vea usted que cuando uno acude a Dios va a encontrar la ayuda que necesita. Por eso es que está diciendo el salmista que es necesario acudir y buscar la ayuda de Dios. Quiero decirle que en la Biblia yo encuentro a muchas personas
que pasaron momentos de tribulación, momentos de aflicción, que solo Dios pudo hacer un milagro. Quizás le voy a referir algún par de ejemplos de esto. En el libro de Daniel, capítulo 2, se nos narra una historia muy interesante. Cuando usted tiene que saber que Daniel, con sus amigos que eran de Judá, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, Daniel, como era de la clase real, habían sido entrenados para ser de los sabios de Babilonia, justamente, de hecho, con sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Y entonces dice la escritura que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y oiga, y ese sueño a él se le olvidó. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un sueño y dice, ¿y qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? Hay algunos sueños que uno quisiera recordarlos, pero nada. Y la escritura dice que manda a llamar a todos los sabios, los magos, los adivinos. Y él les dice, miren señores, fíjense que yo tuve un sueño y necesito que me den su interpretación. El único problema es que se me olvidó. Ahora, claro, entonces todos los demás se angustiaron y dijeron, bueno, no, pero cuéntanos el sueño. Le digo, no, lo que pasa es que se me olvidó. Yo necesito que ustedes me digan cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. O sea, él, amados, había quedado tan preocupado que no quería dejar pasar esa oportunidad. Entonces le dijeron sus sabios. Bueno, dijo, mira, no hay nadie que te pueda dar esa interpretación o revelarte ese sueño, a menos aquellos que moran, le dijo, entre los dioses. Le estaba diciendo, esto no es cuestión terrenal, esto solo lo puede revelar alguien de arriba. Y le dijo, miren, ustedes no me estén dando dilaciones. Yo quiero que ustedes me digan, porque si no, todos ustedes van a morir. Y ese fue el edicto. Y van a morir todos. Pues digo, esto me quieren engañar, diciendo que son sabios y no saben nada. Y la Biblia dice, amados, que cuando se dio cuenta Daniel de lo que el rey había mandado decir, le dijo a Arioc, que era la persona de la guardia real, que le dijera al rey que le diera tiempo y que él iba a dar la respuesta. Óigame, es tremendo cuando uno realmente sabe que la respuesta la tiene Dios. Y que usted está seguro que Él va a ayudar, va a responder según esa situación. Ahora imagínese decirle, mira, dame tiempo y yo te voy a decir cuál es la respuesta. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Llamó a sus amigos y les dice, miren, tenemos este problema. Y aquí el único que tiene la respuesta es Dios. Entonces llamó a sus tres amigos y se pusieron a orar a Dios pidiéndole que Él revelara el sueño y además de revelar el sueño, la interpretación del sueño. Y óigame, la Biblia dice que Dios le revela a Daniel el sueño. Y ese sueño, por supuesto, estaba destinado que solo Daniel pudiese recibir esa revelación. Tanto de lo que el rey había soñado, imagínese usted, porque hay cosas que solo el Señor las puede hacer. Y luego la interpretación. De ahí es donde sale aquella historia que Nabucodonosor vio aquella estatua tan grande que la cabeza era de oro, el cuello y los brazos eran los hombros y los brazos eran de plata, el abdomen era de bronce y las piernas, por supuesto, y luego los músculos, luego las piernas eran de hierro y de más abajo era de hierro con barro cocido, que habla de los 4 imperios.
Imagínense, Dios le revela a Daniel primero lo que el rey sueña y luego qué significaba. Y entonces, bueno, así que Daniel se presenta donde el rey y le dice: bueno, tú estabas en la noche que no podías dormir, te estaba preguntando qué es lo que habría de venir en el futuro. Y en eso le dijo: comenzaste a soñar, y le comienza a decir de la estatua y le dice todo el detalle. Y el rey, amado, quedó tan asombrado que dijo: bueno, realmente este es el verdadero Dios. O sea que el rey se dio cuenta que el Dios de Daniel era el que revelaba los misterios. Y la escritura nos dice que después que Daniel le dio toda la interpretación, le reveló el sueño y la interpretación, el rey dice que le coronó de favores y lo puso como jefe de todos los magos y de todos los sabios. Entonces, pero imagínese usted, qué momento más difícil, saber que le iban a cortar las cabezas a Daniel y los amigos. Pero vea usted, eso está ahí en la escritura para saber que en los momentos de que uno no sabe qué hacer, Dios sí tiene una respuesta para dar. Pero hay que meterse de verdad, es que eso es lo que pasa muchas veces. Ve que Dios quiere obrar. Ahora, en el libro de Samuel usted conoce una historia interesante también de Ana, que no podía tener hijos. Su rival, la Penina, pues le hacía la vida difícil. Y ella pues atribulada, que hasta se le iba el apetito, deprimida. Y un día que fue al templo fue que le dijo a Dios que le diera un hijo, que se lo iba a consagrar a él. Y usted conoce la historia, que al siguiente año Dios le concede el hijo. Y como le dio a ese primer hijo, se lo entregó a Dios, y literal fue así. De ahí fue que nació el profeta Samuel, que fue un hombre tremendo, amados, que es una figura importante en la nación de Israel, por una mujer que clamó a Dios ante tal situación. Y la Biblia dice que después de eso, Dios le concedió 5 hijos más a esta mujer. ¿Qué le parece? Entonces, ahí podemos ver que sí, el Señor tiene respuesta para los que le buscan. Por eso es que dice: si está alguno afligido, haga oración. ¿Ve? También la Biblia nos habla en el libro de Isaías, también lo menciona el libro de los Reyes, pero Isaías capítulo 37 se nos dice cuando Sennacherib había tomado las ciudades de Judá, y solo le quedaba la capital, que era Jerusalén. Entonces los amenazó que los iba a invadir, pero le estaba diciendo: mire, entréguense, porque de todos modos el Dios que ustedes tienen no los va a salvar. Y le mandó cartas al rey Ezequías. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Vino delante de Dios. Bueno, primero acudió al profeta Isaías y le dijo: ora por nosotros por esta situación. Y le dice cómo se sentían. Y luego le dice, el rey Ezequías va al templo y esas cartas las extiende delante de Dios. Y le dice: mira, Señor, estas son las amenazas que hemos recibido. ¿Ve? Y clamó a Dios. Y mire, Dios le envía respuesta. Y él le dice que ese hombre iba a huir, iba a ir a su ciudad y que allá iba a morir. Y óigame, dice la escritura, amados, que Dios en esa noche que el rey Ezequías clamó, vino el ángel de Jehová y mató a 185,000 del campamento de los asirios. Así lo dice Isaías 37:36. Oiga, una sola noche. De tal manera que cuando se levantan al día siguiente, una mortandad por todos lados. Mire qué hace el rey. Se levanta, como decimos a veces aquí, con la cola entre las patas, ¿va? Y se va para Nínive, donde era su ciudad, y dice que construyó una casa
y vinieron sus hijos y lo mataron. 2 hijos de él lo mataron. En el templo donde él adoraba a su Dios. Ahora, imagínense, qué momento más difícil cuando usted conoce bien la historia de cómo fue que el rey se encontró, la ayuda la encontró en el Señor. Entonces, ¿por qué cree que Dios deja esas historias en la Biblia, esos ejemplos? Para que sepamos que sí tenemos un Dios que responde. Un Dios que obra, amados. Un Dios que en verdad nos ayuda. Gloria al Señor. Entonces, de hecho, siempre en el libro de Isaías, usted va a encontrar en el capítulo 38, después de esa victoria, que el profeta Isaías viene y le dice a Ezequías que ordenara su casa porque se iba a morir. ¿Qué tal si llega un profeta y le habla así a usted? Mira, dice el Señor que arregles todas las cosas, que miras a quién le va a dejar la casita que tenés. ¿O cómo vas a hacer? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Él estaba postrado, enfermo. Dice que solo volteó el rostro en la pared. Y le dijo a Dios que tuviera misericordia, que se acordara, etcétera, etcétera. Y luego vino el profeta y le dijo que se le iba a agregar 15 años más. Y que le iba a dar la victoria sobre el rey de Asiria. ¿Qué le parece? Entonces vea, amados, es el mismo Dios que dice aquí que nosotros podemos acudir. Sí. Entonces es necesario saber que ahí está el Señor. Y mire, dice la Escritura también en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que cuando comenzó la persecución de la iglesia, de hecho que fue ya en el capítulo 7, que murió el primer mártir, que fue Felipe. ¿Sí? Felipe fue. Esteban, perdón. Felipe fue el que predicó en Samaria. Entonces, Esteban, el primer mártir, el capítulo 7, la Escritura nos dice, amados, que luego en el capítulo 12 usted encuentra que el rey Herodes, que era Herodes Agripa, dice que vino y tomó al apóstol Jacobo, que era hermano de Juan. Y óigame, lo mató. Y como esto le agradó a los judíos, porque los judíos habían matado a Jesús y querían terminar con los apóstoles también. Entonces dice la Escritura que viendo Herodes que los judíos se habían agradado de esto, manda a agarrar a Pedro también. Como dices, si a este lo matamos, se van a alegrar más si mato a este otro. Y entonces lo llevaron a la cárcel con 3 grupos de soldados, de 4 personas cada uno. Y óigame, y lo llevaron hasta adentro. ¿Y sabe qué pasó? Dice que la iglesia hacía oración sin cesar, así como oramos nosotros aquí. ¿Ve? La iglesia hacía oración sin cesar. Y a medianoche viene el ángel, y óigame, y le despierta a Pedro. Todavía lo tocó, porque Pedro tranquilo, dormido. La iglesia estaba orando, pero él estaba dormido. Oiga, y dice que toca a Pedro y le dice: Pedro, despiértate, cíñete tu ropa, ponte tus sandalias. Y entonces, y como estaba atado con cadenas, las cadenas dice que se le cayeron de sus manos. Pasó la primer guardia. Bueno, él estaba entre 2 soldados. Oiga, entre 2 soldados y amarrado con cadenas. Mire, sale de esos 2 soldados, pasa la primer guardia, la segunda guardia, y luego estaba en la calle. Solo lo pasó al lado de la calle y el ángel desapareció. Entonces dice la Escritura que Pedro pensaba que estaba soñando. Y de eso se dio cuenta que era el ángel de Dios que lo había librado. Y cuando llega y toca la puerta donde estaban los hermanos reunidos, aquellos sorprendidos no creían que era Pedro. Eso es como cuando uno está orando y Dios hace el milagro y dice: ¿y será cierto? Porque usted ve que todavía se asustan, y viene Herodes, y cuando Pedro llamó
y oyó la voz de Pedro, salió corriendo, le dijo, mira, es Pedro. ¿Y cómo te pones a creer que es Pedro? No, ha de ser su ángel. Y cuando Pedro seguía insistiendo que le abrieran, entonces le abre y se dieron cuenta que sí era Pedro. Entonces, ¿por qué vemos eso? Porque si en verdad tenemos un Dios que responde, amados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no oramos como debemos orar. Eso es lo que pasa. Es decir, que tenemos que ser persistentes en la oración. Queremos respuesta, pero no oramos de verdad. Así que, amados, es necesario buscar a Dios. Y la respuesta viene. Eso necesitamos hacer. ¿Ve? Entonces, hay algunas promesas y esta la quiero ver. Me voy a saltar una parte acá por el tiempo. Pero mire, Dios promete librarnos. Mire estos textos de Salmo 91:15. Vamos a leer tres versículos acá. Mire lo que dice Salmo 91:15. Me invocará y yo, ¿qué dice? Le responderé. ¿Esa es una promesa, sí o no? ¿Y qué más? Con él estaré yo, ¿a dónde? Cuando usted cree que Dios está lejos, Dios dice, yo estoy contigo en la angustia. ¿Sí o no? Esta es una promesa, amado. ¿Qué más? Lo libraré. Y ¿cuánto creen que Dios lo puede librar? Esa es una promesa. Y le voy a glorificar, dice, que es decir, Dios se va a manifestar de manera sorprendente. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? Ahí hay un pero. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Usted cree esa promesa? Hay que clamar para que Dios cumpla esa promesa, amados. Entonces, cuando tenga aflicción, diga, Señor, aquí dice tu palabra, yo sé que tú me vas a librar. Note que dice, muchas son las aflicciones. Muchas. Así que tiene poquitas, dele gracias a Dios, Señor, gracias porque tengo poquitas, ¿verdad? Entonces, pero aquí está la promesa, pero de todas ellas me librará Jehová. Salmo 40:17. ¿Qué dice? Angustiado, aunque afligido yo y necesitado. Jehová, ¿usted cree que Dios no piensa en usted? ¿Por qué nos sentimos como que Dios nos ha olvidado cuando estamos angustiados? Oiga, eso quiere decir que cuando estamos en tribulación, Dios está pensando siempre en nosotros. Así que tome esta promesa. Óigame, ¿por qué? Porque Dios dice acá, esto lo dijo el salmista, aunque afligido yo y necesitado. Pregunta, ¿hay alguien aquí afligido y necesitado? No hay, gloria a Dios. Pero mire, aquí está la promesa. Jehová pensará en mí. ¿Acaso no es bueno eso de saber que tenemos un Dios que piensa en nosotros? Dígame si no, cuando usted tiene hijo, su hijo está enfermo, ¿usted no piensa en su hijo? Y más si está en el hospital, ¿sí o no? Señor, ayúdalo, Señor, sánalo, Señor, Señor. Entonces, así es Dios, así es Dios. Entonces, mire, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces, ve, ahí están las promesas, amados. Esto es lo que Dios dice. Pero para que Dios venga en ayuda, hay que clamar, hay que orar, como dijo Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cuánto ora usted cuando está en problema? Así que si usted tiene problemas, se está quejando, el problema es que usted no ora, sino que se queja. Dios no dice, mira, quéjate. No, dice ora. Ahí está el detalle. Y óigame, hay muchos beneficios, por supuesto, del sufrimiento, pero que no voy a mencionar esos beneficios. Entonces quiero terminar con esto, por el tiempo.
Y cuando estemos alegres, ¿qué tenemos que hacer? Dice, cante alabanzas. En otras palabras, dos cosas son necesarias en la vida. Si usted tiene problemas, está afligido, está atribulado, ore. Y si los problemas siguen, siga orando. Si los problemas siguen, siga orando, siga clamando, siga clamando, siga clamando, hasta que Dios responda. Ahora, y si está alegre, entonces cante. Porque eso es lo que manda Dios en su palabra. Hay que cantar. Ahora bien, mire, amados, la Biblia dice que debemos alegrarnos en Dios. Leemos estos salmos y ahí terminamos. Salmo 32:11. Mire lo que dice ahí. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oiga bien, fíjese cómo lo que dice, alegraos en Jehová. Óigame, puede ser que usted tal vez no tenga alguna razón por alegrarse, pero usted tiene que alegrarse en Dios, porque Dios es su socorro, Dios es su ayuda. Por eso dice, alegraos justos en Jehová, o alegraos en Jehová, y gozaos, y cantad con júbilo. Ahora, mire lo que dice el Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Entonces, ¿delante de quién hay que hacerlo? Delante del Señor. Versículo siguiente. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Si usted no tiene motivos para alegrarse, alégrese delante de Dios. Y termino con el Salmo 118:24. Mire lo que dice acá. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Si usted no tiene motivos por qué alegrarse, le puedo asegurar que hay muchos motivos. Lo que pasa es que a veces nos concentramos más en lo negativo y en vez de orar nos quejamos. Y la Biblia no manda a quejar, nos manda a orar. Así que si usted tiene la costumbre de estarse quejando, mejor ore. Porque si se queja, respuesta no habrá. Si ora, habrá respuesta, porque Dios lo dice. Entonces, cada día que amanezca, uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, este día lo hizo Dios, así que yo me voy a alegrar en él. Porque la actitud que tomamos ante el día depende de cómo será el resto de ese día. Y puede ser que a veces no estamos de buenos ánimos, ¿sí o no? O no me diga que usted todos los días levanta y va como que es un Sansón que grande fuerza, aquí va, ¿no? O porque otras personas levantan, ay, otra vez, te irá traba, ese tráfico. Y entonces, óigame, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambie de actitud. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, este día lo hizo el Señor para mí. Hay otros no amanecieron hoy, pero gracias a Dios, Dios me ha dado la vida. Por lo menos, ¿verdad? Aquí estoy listo para poder ir a trabajar. Mis manos están buenas. Estoy con salud. Y entonces, hay motivo por el cual estar agradecidos con Dios. Así que, amados, dice, nos gozaremos y alegraremos en Él. Ahora le pregunto, ¿cómo es su día a día entonces? ¿Por qué vive así? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice? Sencillo. No oramos como se debe y tampoco nos alegramos. Entonces, si no hacemos las dos cosas, ¿qué es lo que hace? Quejarse. ¿Le ayuda eso? No. Por eso estamos como estamos muchas veces. ¿Por qué? Porque no seguimos el consejo que Dios nos da. Así que hoy tiene que saber. Cambie de actitud y comience a hacer lo que Dios manda. Si usted está afligido, haga oración. Señor, aquí voy. Yo sé que Dios, tú me vas a sacar de ti. Tú vas a orar.
y no ve respuesta, siga orando, que de un momento a otro Dios le va a dar la respuesta. Y si le da respuesta, entonces después cante, alegre a Dios, diga: Señor, gracias por la bendición, por la respuesta, por la ayuda, por la sanidad, porque has abierto las puertas. Hay motivos por los cuales tenemos que hacer. Esas promesas están ahí para nosotros. Así que tenemos un recurso importante. La oración es algo de la cual muchas veces no hacemos el uso debido. Y Dios siempre está ahí. Y Él permite las pruebas, las tribulaciones, para que nos acerquemos a Él. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.